Aquí en el proyecto VGT1 hablamos mucho de resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia, no nos referimos únicamente a disponer de equipos y planes alternativos. Hablamos de nuestra capacidad de adaptación cuando una de las principales herramientas que tenemos, nuestro cuerpo, no responde como lo esperado. No hace falta pensar en grandes emergencias, son situaciones del día a día como una ampolla, una muñeca inmovilizada o incluso un brazo lesionado y que puede temporalmente limitar nuestra actuación mismo para tareas que sean sencillas. Una pequeña lesión ya podría cambiar completamente la percepción. Mira quién ha entrado aquí. Es un gato que vive por aquí. En este contexto, resulta especialmente interesante el concepto de neuroplasticidad. Nuestro cerebro, con la repetición de determinada tarea, la consistencia, la constancia, acaba especializándose en aquella ejecución a cambio de ahorro energético. Entonces, el ahorro procesado para repetir aquella información. Es lo que entra como un automatismo. Y esto nos permite conducir, escribir o mismo manejar radio de forma más automática. No hay que pensar y procesar todo, no hay un alto coste energético para esto. El cerebro se va especializando. Pero a cambio, te va como ignorando o mismo dejando de usar determinadas conexiones para procesar aquella tarea, porque él ya sabe que por repetición es como lo hacen para entrenar una IA. Entonces, con la repetición se queda especializado en aquella actividad, en aquella tarea. Pero cuando las circunstancias cambian, estos automatismos no siempre funcionan. Explorar nuevas situaciones se puede hacer con nuevas actividades. Aquí aplicaremos al proyecto VGT1. Obliga al cerebro a forzar, a buscar estas nuevas conexiones y dejar el cerebro más flexible, además de la destreza. Un ejemplo muy sencillo consiste en observar cómo cambia la interacción con la emisora. En el caso de usar la mano no dominante. Aquí estoy con mi mano no dominante manejando el equipo. ¿Cómo sería? Presionar el push to talk, navegar por el menú, por si tienes que operar, conectar pinganillos, el cargador o lo que sea para manejar una emisora portátil como esta aquí, un walkie-talkie o cualquier tipo de emisora que tengas. O entonces, ¿cómo sería manejar una radio de emergencia si solamente tienes la mano no dominante disponible? En este caso, el dial está en este lado. Tendría que usar la otra mano, girarlo al revés para usar el pulgar. ¿Cómo sería? Se complicaría un poco. Aquí un modo de hacerlo, pero cada uno encontraría su opción de hacerlo. El tema aquí no es, en el caso de necesidad, uno busca la vida y encuentra una solución. El ejercicio, la práctica, explorar las situaciones, es para la preparación, para entrenar el cerebro de cómo ejecutar acciones de modos distintos, simplemente por mantener flexibilidad mental. Cuando estamos en una situación de crisis, de estrés, de emergencia, es esperado, porque sería un poco habitual, que el cerebro de la mayor parte de las personas entrará en un modo más instintivo, más reactivo, más emocional. No podrá raciocinar tanto y pensar con los nervios a tope, con el calor de la situación. Bueno, aquí simulando una limitación parcial, una ampolla, un corte, una lesión en el pulgar. Este movimiento de pinza es súper importante en el día a día para ejecutar las acciones, para sujetarlo, hacer tracción. Entonces, ¿cómo lo haría si no puedo hacer la pinza y levantar? Entonces, tendría que, si quiero mantener la mano dominante porque la controlo bien y la otra no controlo nada, buscarían alternativas de emplear otros dedos o pasaría directamente a la mano no dominante. Y si tengo que usar una única mano, si tengo limitación total de aquella mano, tendría que buscar la vida de cómo mantener la conexión del cable. Tendría que, por ejemplo, con la mano dominante aquí, poder conectar mi adaptador al cable que iría a la antena. La emisora ya estábamos
allí simulando solamente la mano dominante. Entonces, si es una lesión parcial, se puede adaptar. Todo esto es para exploración, para flexibilidad mental. Una práctica interesante que se puede explorar es la inmovilización temporal del brazo dominante, totalmente el brazo. Empleando un cabestrillo como se usa en primeros auxilios, en este caso empleando un Shemagh, y hacer un cabestrillo para inmovilizar parcialmente el brazo. Entonces haré fuera para que tenga espacio a moverme. Además del propio ejercicio, la práctica de la limitación temporal del brazo, también es una oportunidad de hacer una inmovilización básica con un pañuelo y sentir en primera persona cómo cambia todo el movimiento, imaginando también que haya un dolor asociado, cómo cambiaría todo, principalmente si estás solo. Y es una excelente oportunidad para practicar cómo crear un pañuelo como este, un Shemagh, y inmovilizarte solo. Si hay alguien para ayudar es mucho más fácil. Si estás solo y tienes que usar solamente la mano no dominante, puede complicarse un poco. Cojo ahora el cuadrado este de tela, en este caso se dobla a la mitad el cuadrado para hacer un triángulo. Lo traeré aquí para ver mejor. Entonces tenemos el triángulo y una de las puntas se quedará donde está el codo. Y aquí tengo un viento para complicar más la vida. Paso la punta de este triángulo que irá hasta el cuello, simulando que mi brazo dominante no está operativo. Llevo hasta la altura del codo. Esto lo tengo que pasar aquí moviendo lo mínimo posible el brazo y pasando el otro por delante. Y ahora tengo que hacer un nudo con una sola mano no dominante para que esto se pueda sujetar. Todo esto es parte de un entrenamiento, de una práctica para explorar cómo hacer en determinada situación. Como mínimo sirve para revisar los procedimientos de primeros auxilios y todo esto, y de saber que también si hace falta, sería capaz de hacerlo sin que dispare todo el pánico de la situación de una emergencia. Entonces solo por esto ya te merece la pena. En algún momento, en algún video, hablaré del coste de las cosas, que todo hay un coste. Coste energético, coste humano, coste de horas, coste económico, coste de todo. Pero aquí está más una opción para practicar. Y no podía dejar de mencionar una práctica con otro elemento muy interesante y que gran parte de nuestras habilidades depende de ella. La visión. Simulando una visión disminuida o ausente. Puedes simular también de varias formas, solamente un lado y tal. Entonces vamos a un ejemplo, obviamente. Estoy aquí en un entorno controlado, seguro, no voy a hacerme daño ni a nadie, no voy a romper nada, probando, Entonces no estoy diciendo que lo hagan, solo estoy diciendo opciones. Entonces sería tapar los ojos. Podemos taparlos y luego ahora estoy tateando aquí mi mesita que tenía el cable conectado y con el tacto puedo quitarlo y conectar. Entonces voy al otro lado de este latiguillo y ahora vuelvo a conectarlo. Son prácticas, ejercicios de flexibilidad. No se trata de una técnica concreta o un escenario, una preparación específica. Es para practicar opciones, ampliar las conexiones del cerebro, esta neuroplasticidad que he hablado al principio del video. Y con esto que pueden comprender que la resiliencia también puede entrenarse. Nuestra capacidad de adaptación forma parte de la preparación. En el mundo de supervivencia está muy arraigado esto de prepararse, de practicar, entrenar con medios de fortuna, no sé si es así que se dice en castellano,
para obtener opciones, medios que tenga a mano. Por eso cuando hago pruebas con antenas, pongo de modo provisional, uso un alambre y cosas así, que es para probar variaciones. Porque obviamente existe la opción de ir y comprar todo el equipamiento bueno, perfecto y el más especializado y más experto posible, pero aquí se trata de buscar la resiliencia, adaptación, entender antes de hacer. Y recuerda, la resiliencia no se trata de evitar que ocurran los problemas, se trata de la capacidad de adaptarse cuando las condiciones ya no son las ideales. Soy el instructor Piccolo, este es el VGT1, nos vemos en el próximo video.